Uno de los más grandes enigmas de nuestro mundo es cuando los barcos o los aviones misteriosamente desaparecen. Han sido muchos, créame, incluso flotillas de barcos y también escuadrones de aviones que se van sin regresar y sin ninguna explicación. Aquí le presento un caso más de un barco que desapareció casi 10 años y reapareció con la carga completa, pero sin sus tripulantes. Pero hay un enigma, porque el capitán se reportó antes de la desaparición. Pero vea usted lo que sucedió. Nuevamente en el mundo de las desapariciones imposibles sucedió lo impensable. La reaparición de un navío de alto tonelaje que pasó invisible a toda ruta marina y a cualquier detección por satélite durante 9 años. En un hecho inusitado, nadie se puede explicar cómo un navío de ese tamaño no pudo ser detectado durante 9 años flotando en el mar, sabiendo que hoy por hoy las tecnologías de detección son casi de ciencia ficción. Se trata en esta ocasión de este barco construido en el año 2001 llamado el Sam Ratulangi, un carguero enorme que pesa más de 26,000 toneladas. Como puede ver, no se trata de cualquier barco. Estamos hablando de uno de grandes proporciones. Después de 8 años de un exitoso servicio y de contar con una tripulación altamente entrenada y capacitada, simple y sencillamente desapareció en un crucero en el Mar de Oriente llevando una rica y variada carga. Curiosamente, este barco se perdió en la misma área donde se perdió el famoso vuelo 370 de Malaysia Airlines en el año 2014, ¿lo recuerda? El navío desapareció de manera intempestiva. La última grabación, registrada con su capitán, se podían escuchar los gritos de terror de la tripulación. El barco contaba con 10 personas, incluido su capitán, para operar el navío. El personal estaba altamente capacitado. Eran profesionales navegantes. La pregunta es, ¿qué pudo haber sucedido para que la tripulación experimentada entrara en pánico, tal como se registró en la última llamada con su capitán? Después de esta llamada, nunca más se volvió a enlazar comunicación con el navío Sam. La tripulación jamás se supo de ella hasta nuestros días. ¿No le parece increíble que un barco desaparezca casi 10 años? ¿Que no se sepa de él en ningún radar? Con las tecnologías que tenemos hoy en día para poder localizarlo, casi es inexplicable. Pero aún más inexplicable es que aparezca con todo el cargamento completo. No faltaba nada, solamente la tripulación. Continuamos con la historia. Apenas hace unos días, un grupo de pescadores vio un buque que vagaba aparentemente sin control enfrente de las costas de la aldea de Tamaseita, en Myanmar. La embarcación estuvo durante días a la deriva hasta que encalló cerca del municipio de Tonghua. Ahí se percataron que el barco, de 177 metros y 26,000 toneladas de peso, estaba sin tripulantes. Se comenzó a hablar del buque fantasma, ya que nadie sabía cómo y por qué había llegado hasta ahí en esas condiciones. Con el pasar de los días, se supo que se trataba del Sam Ratulangi, un buque de carga mixta que había sido visto por última vez en el año 2009 en el Mar de China. Desde esa fecha, se le había perdido el rastro, según informan sus autoridades. Ahora se supo que la embarcación estaba siendo remolcada hacia un astillero de Bangladesh para su desguace. Sin embargo, la zona fue sacudida por tormentas que han causado graves inundaciones en ese país. Debido al mal tiempo, los encargados de remolcar debieron soltar las amarras y abandonarlo a su suerte. El buque Sam Ratulangi PB-1600 fue localizado por última vez en la costa de Taiwán en el año 2009. Apareció recientemente en la costa de Birmania. Se desconoce cómo la embarcación sin tripulación ni ningún tipo de control ha podido terminar encallando cerca del municipio de Tonghua. Y como un dato curioso, el cargamento del barco estaba intacto. Durante casi 10 años no tuvo ni una sola pérdida. La única pérdida fue el total de su tripulación y luego el mismo barco durante 9 años. Increíble, ¿no lo creo? Y el tiempo se volverá voz cuando la humanidad descorra el velo de su misterio. No cabe duda que estos temas de desaparición realmente son extraordinarios. ¿Por qué? Porque nos deja con más preguntas que respuestas. Involucra investigación de muchos campos de la ciencia y aún así no llegamos a respuestas. Después de todo, por eso son misterios. Este tema no termina aquí. Vamos a continuar con estos temas porque hay más barcos que tenemos que investigar que han desaparecido. Y déjeme decirle que si este es un enigma, hay otros también muy interesantes. No se me aparte. Lo que viene es extraordinario. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Un momento y regresamos. Regresamos.
De una manera fortuita y virtual, de repente el Ixtascíhuatl presentó una ráfaga de una luminiscencia extraordinaria. Parecía que estaba en erupción, pero no, parece que fue una ráfaga de gases que de alguna forma se incendió. Esta ráfaga, ameritó la inspección directa de los científicos del lugar precisamente para ver de qué se trataba y se ha explicado mucho de este fenómeno. Pero es muy interesante porque después de todo, el Ixtascíhuatl afloró un fenómeno que fue profetizado precisamente en los años 70, del 75 al 77. Sin embargo, por Ayocuán, que es quien narra esto en su libro La mujer dormida debe dar a luz, habla de que cuando ese fenómeno se dé, será la indicación de que en México nacerá la nueva civilización del nuevo tiempo para todo el mundo. ¿Será cierto esto? Aquí le presento la investigación y usted a ver qué opina. En la madrugada del 22 de octubre del año 2019, coincidiendo con el mismo amanecer, el Ixtascíhuatl registró un evento sin precedente que no se daba desde junio del año de 1868, una erupción volcánica. El evento se dio a las 5 de la mañana con 11 minutos, horario del centro. Esta erupción ha sorprendido a todos, incluso a los mismos vulcanólogos, ya que no había ni señas de que se diera este evento. Sin embargo, para ellos es un evento común como cualquier otro de naturaleza volcánico. Pero este evento tan inusual podría coincidir con una profecía hecha en el pasado por un mexicano, quien se inició en el Tíbet a finales de los 50 y que al finalizar su iniciación entregó al Dalai Lama una imagen profética para nuestra civilización. La imagen consistía en la silueta de nuestro volcán La Mujer Dormida, pero dando a luz. Esa visión dio lugar a un extraordinario libro que lleva por título eso mismo, La Mujer Dormida debe dar a luz. Su autor, Ayocuán, otorgó los derechos de su obra al licenciado Antonio Velasco Piña, su alumno y amigo, mismo quien es autor de la maravillosa obra Regina y Tlacaelel. De acuerdo a su experiencia, Ayocuán buscaba una señal que le indicara dónde y cuándo se daría el inicio del gran cambio de conciencia universal, para así iniciar un nuevo ciclo de la humanidad, misma que enlaza las enormes cualidades de la intuición y la racionalidad. La señal recibida en el Tíbet fue la silueta de una mujer dormida a la cual de ella nacía una luz, simulando con esto la señal del nuevo despertar de la civilización. Por tanto, su señal ya deducía que era México el lugar, pero este evento de erupción señalaría el momento exacto del despertar de una nueva vida justo en el amanecer de un nuevo día. ¿Podemos confirmar con este evento que la mujer dormida ya dio a luz? Si es así, felicidades, humanidad. Rusia también tuvo su Área 51 allá por los años 30, pero a diferencia de Estados Unidos, que en su Área 51 utilizó esta área para investigar nuevas tecnologías, raras tecnologías, incluso tecnologías que se dicen ovni, pues Rusia utilizó esta área para poder investigar las facultades psíquicas del ser humano, esto es, las capacidades de mover objetos con la mente, de comunicarse a través de la mente, o sea, telepáticamente, incluso a distancia, con tal finalidad que incluso estas facultades se estaban utilizando para el espionaje contra Estados Unidos. Esto obviamente prendió los focos de alarma en Estados Unidos y pues hubo una respuesta. Así es que esa respuesta se llamó el proyecto Stargate. Así es que aquí iniciamos la investigación. Hoy es conocido por todos que en el año de 1978 dio inicio Estados Unidos a un proyecto completamente sorpresivo e inusual, el proyecto Stargate. Este inusual proyecto dio inicio a que había serios reportes de que Rusia utilizaba recursos psíquicos, incluso metafísicos, para fines de espionaje. Declaraciones de la CIA argumentaron que Rusia ya había desarrollado extraordinarios avances en este campo. Debemos recordar que en aquellos tiempos se vivía la llamada Guerra Fría y ninguno de esos dos países podía permitirse un avance mayor que el otro en cualquier materia de poder, incluyendo incluso el psíquico para fines de investigación. Ya en aquellos tiempos había trascendido a nivel mundial que la rusa Gina Kuragina poseía oficialmente poderes psíquicos. Esto alertó al gobierno de Estados Unidos para tomar cartas en el asunto. Los poderes de esta mujer fueron ampliamente comprobados de manera científica, marcando un hito en las facultades que el ser humano no solo posee, sino también puede ejercer sobre el medio ambiente. La respuesta ante esta extraordinaria evidencia fue la creación del proyecto Stargate. Pero esa revelación sobre los desarrollos y avances rusos en estas ciencias abrieron realmente la caja de Pandora, ya que se demostró que los rusos
ya venían investigando a profundidad esas extraordinarias capacidades humanas y sus aplicaciones desde los años 30. Estados Unidos ignoraba esa incursión rusa en estas ciencias con fines militares, de tal forma que cuando se enteraron Rusia ya les llevaba más de 50 años de delantera en estas investigaciones. Al enterarse Estados Unidos de este proyecto tan avanzado por parte de los rusos que ya les llevaba 50 años de delantera, se preocuparon realmente mucho. Eso es, tuvieron que tomar medidas específicas para poder contrarrestar ese sistema de espionaje que no es tan fácil controlar. ¿Cómo controlar a un psíquico que está interviniendo de alguna manera en los secretos de Estados Unidos? Es difícil, así es que continuamos con la investigación. El presidente de Estados Unidos, en el año de 1972, Richard Nixon, presentó al mundo un comunicado por parte de la CIA donde le daba a conocer que soviéticos no solo estaban destinando significativos recursos y esfuerzos, no solo para las ciencias parapsicológicas, sino también en lo paranormal. El documento que usted está viendo es testimonio de la veracidad que comunicó la CIA. Ese territorio que el mundo de hoy conoce como Kazajistán, después de la debacle de la Unión Soviética en el reinado de la antigua Rusia, era como el Área 51 soviética. Esta área anidaba una base secreta, una base totalmente retirada de cualquier civilización. Esas instalaciones ya desmanteladas en la actualidad son la huella de donde los soviéticos sometieron sus investigaciones psíquicas en secreto. Los avances de esos han cualquier deseo de investigación de este oscuro pasado. Pero lo que en tierra no puede ver con sus ojos, sí podemos verlo desde un satélite como el Google Map. Tome nota, aquí le dejo las coordenadas para que usted pueda ver a detalle esta investigación. ¿Qué le parece? Lo que se ve no se juzga. Poblaciones cercanas a este lugar aseguran que en tiempos de la Guerra Fría, ese lugar funcionaba como una base militar de altísimo rango de restricción. Nadie sabía lo que pasaba ahí adentro. En este punto de la investigación, cabría preguntarse por qué la disposición de esta base para formar un pentagrama que solo puede verse desde el cielo. No sabemos cómo interpretar este símbolo monumental sobre el territorio ruso y el por qué así lo diseñaron. Sabemos que ese símbolo tiene relación satánica, pero también sabemos que este pentagrama representa los 5 sentidos del ser humano y las 5 heridas de Cristo. ¿Realmente qué es lo que se hacía aquí en esos tiempos? ¿Qué tipo de actividades se practicaban para justificar la formación de este pentagrama, de acuerdo a la distribución de su base? Queda claro que el ser humano no tiene límites, pero también queda claro que es prioritario no tocar el equilibrio de la educación psíquica de cada persona, ya que al alterar su orden se demostró que afecta el entorno del medio ambiente y que el ser humano no debe de jugar a ser Dios y despertar incorrectamente esas capacidades dormidas, ya que podríamos abrir la verdadera caja de Pandora ante la humanidad. Nos quedamos sin palabras ante las evidencias de toda esta investigación. ¿Hasta dónde han llegado los gobiernos precisamente para poder crear a esos personajes psíquicos, para poder trascender las fronteras y en otros casos, más allá de nuestro planeta y en otros casos también al mismo tiempo? Realmente es extraordinario lo que la mente humana nos muestra y nos dice que la mente humana no tiene límites. Un instrumento que se utiliza para la guerra, posiblemente, pero un instrumento muy peligroso, porque aquel instrumento que no sabemos sus límites, entonces no sabemos cómo controlarla finalmente. Así que tenemos que ser muy cautos en qué y cómo vamos a manipular las facultades mentales, cerebrales de una persona, cuando incluso no sabemos los límites y el poder tan enorme que tiene un cerebro humano. Este tema también lo continuaremos. Por su atención, amigas, familias, gran familia mexicana. Les agradezco infinitamente por acompañarnos, por sugerirnos los temas. Son muy amables y además muy útiles sus comentarios.